Pedir comida, llamar a un Uber y pagar facturas con el móvil son actividades rutinarias en nuestra vida cotidiana. Casi sin darnos cuenta, estamos cambiando nuestro estilo de vida y volviéndonos cada vez más sedentarios. Actividades cotidianas como ir a la panadería o al mercado más cercanos, que antes hacíamos a pie, ahora se hacen en coche, que se utiliza cada vez más para trayectos cortos. Ofrecer servicios se ha convertido en un gran negocio y han surgido muchas empresas para satisfacer esta demanda. Una de ellas, creada en Estados Unidos, va un paso más allá. Scooter ha innovado ofreciendo un servicio de alquiler de scooters eléctricos en centros comerciales para que los clientes caminen lo menos posible mientras compran. Puede que para ti no tenga ningún sentido, pero en el país con mayor número de obesos y donde menos se camina del mundo, el servicio está teniendo una buena acogida y según la página web de la empresa, ya está disponible en 13 centros comerciales de diferentes estados. Una de estas unidades se encuentra en el centro comercial La Plaza, situado en McAllen, una ciudad de Texas considerada la que tiene más obesos del país. Debido al estilo de vida y a otros factores, la obesidad se ha convertido en uno de los mayores problemas de Estados Unidos. Y si no se hace nada, es probable que la situación empeore aún más en las próximas décadas. ¿Qué factores han creado la mayor población obesa del mundo? ¿Podrían otros países enfrentarse también al mismo problema? ¿Y cómo puede la obesidad convertirse en una fuente de beneficios para una de las industrias más peligrosas del mundo? Si quieres conocer las respuestas, permanece atento, porque hoy vamos a hablar de eso y mucho más. Empezando por Estados Unidos y la epidemia de obesidad que afecta al país. Para saber si estás fuera de forma, basta con mirarse al espejo o la opinión sincera de un amigo. Pero para definir lo que es sobrepeso u obesidad, hay que recurrir a las matemáticas. Lo que define si una persona tiene bajo peso o sobrepeso es el índice de masa corporal, conocido por las siglas IMC. Para hallar el índice, hay que dividir el peso en kilogramos por la altura en metros cuadrados, que es lo mismo que multiplicar la altura por sí misma. Una persona que, por ejemplo, pese 80 kilos y mida 1,70 m, tiene un IMC de 27,68, lo que, según una tabla de referencia, indica sobrepeso. En este caso, la situación no es grave, pero sí indica que hay que tener cierto cuidado, ya que si el IMC es igual o superior a 30, la persona de nuestro ejemplo será considerada obesa. La obesidad se clasifica en 3 niveles, considerándose obesidad mórbida, un IMC superior a 40. Según estos criterios, más del 40% de los estadounidenses son obesos, un porcentaje que puede ser incluso peor en algunas regiones o para determinadas comunidades. Entre los negros, por ejemplo, el porcentaje es de casi el 50%, y entre los latinos apenas supera el 45%. Así que entendamos por qué existe esta diferencia. Es muy probable que ya te hayas dado cuenta de ello en los vídeos y algunos programas que muestran a la persona media en Estados Unidos. Entre otras cosas porque, si no se hace una selección, es prácticamente imposible ocultar el problema, dado que 2 de cada 5 personas son obesas. Entre los niños y adolescentes, la situación es mejor, pero sigue siendo preocupante. Según las estadísticas, 1 de cada 5 niños es obeso. ¿Pero ha sido siempre así? En realidad, no, y las cifras lo demuestran. Entre 1976 y 1980, solo el 15% de los estadounidenses eran obesos. En la década siguiente, el porcentaje alcanzó el 20%, y a finales del siglo ya era del 30%, lo que muestra un rápido aumento. Hoy, como hemos visto, el porcentaje supera el 40%, y hay 19 estados de los 50 que tienen más del 35% de población obesa.
mientras que hace solo 10 años no había ninguno. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se ha convertido Estados Unidos en un país con más de 122 millones de obesos? Quien piense que encontrar un culpable de la obesidad es tarea fácil, se equivoca. Y muchos pueden atribuirlo a cada individuo y a sus elecciones. Pero el problema es algo más complicado. En su afán por ganar cuotas de mercado cada vez mayores, las empresas y los restaurantes han empezado a aumentar el tamaño de las raciones. El famoso bocadillo de hamburguesa, por ejemplo, pesaba en los años 50 unos 110 gramos y hoy pesa una media de 340. Lo mismo ocurrió con la ración de patatas fritas, que pasó de 68 gramos a 190. Para completar el tradicional combinado ofrecido en los restaurantes de comida rápida, el tamaño medio de los refrescos en los años 50 era de unos 200 mililitros, mientras que hoy es de 1 litro, debido sobre todo a que las empresas ofrecen rellenos ilimitados. La prueba es una comparación entre el tamaño de las raciones servidas en McDonald's de Inglaterra y Estados Unidos. En la comparación, la ración británica de patatas fritas era de 130 gramos, frente a los 190 de la versión estadounidense. Y aunque el Big Mac tiene exactamente el mismo tamaño en ambos países, los vasos de refresco de Estados Unidos tienen casi el doble de capacidad que los de Inglaterra. Y de nuevo, quien piense que esta estrategia es exclusiva de los restaurantes de comida rápida se equivoca. Además de trabajar en las recetas para hacer sus alimentos cada vez más atractivos, las fábricas también han aumentado el tamaño de sus envases. Basta con ir a cualquier supermercado de Estados Unidos para ver botellas de 3 litros de Coca-Cola, galones de leche y zumo de casi 4 litros, y muchos otros productos en envases gigantes. Y si eres de los que piensan que no te lo comes todo, un estudio ha demostrado que cuanto mayor es la ración disponible, mayor es la cantidad consumida. El estudio demostró que al aumentar la ración en un 50%, comemos entre un 10 y un 30% más. Incluso los supermercados tienen algo que ver, ya que colocan productos poco saludables a la vista de los consumidores para aumentar las ventas, como chocolatinas y snacks que se sitúan estratégicamente cerca de las cajas. Por si no bastara con aumentar el tamaño de las raciones y los envases, el contenido también se ha deteriorado con los años y ha contribuido en gran medida al aumento de peso de la población americana. El consumo de alimentos ultraprocesados se ha disparado en las últimas décadas, al igual que las tasas de obesidad. Estos alimentos tienen un alto contenido en sodio, aceites industriales, azúcares, grasas y conservantes. Es más, están específicamente formulados para agradar al paladar, lo que acaba aumentando su consumo. Además, son pobres en fibra, proteínas y vitaminas importantes para nuestro organismo. Un estudio realizado en 2019 y publicado por The New York Times dividió a un grupo de personas en dos, proporcionando a un subgrupo solo alimentos ultraprocesados, mientras que al otro se le dieron opciones saludables. Conociendo el daño que causan estos alimentos, no sorprende saber que los miembros del primer grupo comían unas 500 calorías más al día que las personas del otro. El resultado fue un aumento medio de 1 kilo en solo 2 semanas. Otro dato interesante del estudio es que los investigadores prepararon comidas para los dos subgrupos con prácticamente la misma cantidad de calorías, pero los participantes eran libres de repetirlas. Al final, quedó claro que los que comían alimentos ultraprocesados siempre cogían más comida y comían mayores cantidades. La situación es aún peor porque una dieta con alimentos no procesados cuesta de media un 40% más que una con solo alimentos procesados. Esto ayuda a explicar por qué en algunas comunidades, como la de negros y latinos, el porcentaje de obesos es mayor, ya que en ellas el poder adquisitivo es menor y a menudo comer alimentos ultraprocesados no es una cuestión de elección,
sino de necesidad. Ahora imagínate la acumulación de grandes porciones de alimentos ultraprocesados, combinada con la falta de actividad física. El resultado no podría haber sido diferente. Según un informe de Forbes, el 84% de los estadounidenses pasa al menos 2 horas al día frente al televisor y, en general, ha aumentado el tiempo que los estadounidenses pasan sentados. En un periodo de 15 años, los adolescentes han pasado de estar sentados 7 a 8 horas al día, mientras que los adultos han pasado de 5,5 a 6,15 horas diarias. Y caminar tampoco parece ser lo suyo. Probablemente hayas visto vídeos o imágenes de calles completamente vacías de peatones, en las que solo pasan coches. El estilo de vida estadounidense, muy orientado al automóvil y carente de inversiones en transporte público, ha creado una sociedad sedentaria, dependiente del vehículo, e incluso para desplazamientos cortos. Un artículo de la NPR situaba a los estadounidenses como las personas que menos caminan del mundo. Una situación que no hará sino empeorar con la popularización de servicios como Scooter, la empresa que alquila scooters eléctricos para su uso en centros comerciales. Ni siquiera las redes sociales tienen la culpa del aumento del número de obesos. Y no me refiero al tiempo que la gente pasa consumiendo contenidos. En los últimos años ha surgido un movimiento de influencers que predica la aceptación de la gordura, que también se conoce como orgullo gordo y movimiento antidieta, entre otros nombres. Aunque se originó en los lejanos años 60, el movimiento ha cobrado fuerza con las redes sociales y aunque la intención sea buena, acaba teniendo el efecto contrario. Un reportaje de The Washington Post muestra casos de personas que lucharon por perder peso y tras entrar en contacto con influencers que predicaban la aceptación, dejaron de hacer dieta y volvieron a su rutina normal. Además, las empresas alimentarias han empezado a ver en los influencers un medio de publicidad muy eficaz. Una investigación realizada conjuntamente por The Washington Post y el sitio web de Examination analizó más de 6.000 publicaciones de 68 nutricionistas que tenían más de 10.000 seguidores. Los periodistas descubrieron que alrededor del 40% de los influencers que tenían un alcance de más de 9 millones de seguidores utilizaban repetidamente discursos contrarios a la dieta. La mayoría de estos influencers tienen vínculos con fabricantes de alimentos para promocionar sus productos. La empresa que parece ser la principal usuaria de esta estrategia es General Mills, que fabrica productos ultraprocesados llenos de azúcar. Pero, ¿se trata de un problema exclusivo de Estados Unidos? Fuera de las fronteras de Estados Unidos, la situación es mejor, pero nada alentadora. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en los próximos 12 años, 1 de cada 4 personas del planeta será obesa. Se calcula que la enfermedad afectará a 1.500 millones de adultos y a más de 400 millones de niños en 2035 si no se hace nada. Las enfermedades relacionadas con la grasa se encuentran actualmente entre las 3 primeras causas de muerte en todo el mundo. La única excepción es el África subsahariana. Ni siquiera algunos países europeos, conocidos por su famosa dieta mediterránea, se libran. Un ejemplo es España, donde el 24% de los españoles son obesos. Y si consideramos a las personas con sobrepeso, el porcentaje se eleva al 61%. De nuevo, si no se hace nada, se prevé que en 2035 los obesos en España representen el 37% de la población. Además de los problemas de salud que la obesidad causa a los individuos, la enfermedad representa un elevado coste para los gobiernos. Cada vez se destinan más recursos al tratamiento y entre los países de la OCDE, alrededor del 8% del presupuesto sanitario anual se destina al tratamiento de enfermedades relacionadas con la obesidad. En Estados Unidos, por ejemplo,
este porcentaje llega al 14%. Según un informe del diario El País, la obesidad reduce el PIB de los países en más de un 3% y se espera que genere un impacto económico de más de 4 billones de dólares en 2035. Pero no todo el mundo piensa que esto sea malo, y para un sector en particular, el aumento de la obesidad podría convertirse en una auténtica mina de oro. Según un informe de Goldman Sachs, se prevé que la fabricación de medicamentos contra la obesidad sea el mayor negocio de la industria farmacéutica en esta década, con un valor de unos 100.000 millones de dólares anuales de aquí a 2030. Un claro ejemplo de ello ocurrió el año pasado, cuando el laboratorio danés Novo Nordisk se convirtió en la empresa más valiosa de las bolsas europeas. La subida del precio de las acciones se produjo después de que el fármaco Ozempic demostrara su eficacia en la pérdida de peso, a pesar de haber sido desarrollado para tratar la diabetes. Solo en el primer semestre del año pasado, el fármaco generó más de 60.000 millones de dólares en ingresos para la empresa. También entra en este mercado el laboratorio estadounidense Eli Lilly, que acaba de obtener la aprobación del fármaco Zepbound, desarrollado exclusivamente con fines adelgazantes. Incluso la Sociedad de Pediatría de Estados Unidos recomienda el uso de estos fármacos en pacientes adolescentes. Pero los pediatras siguen mostrándose reacios a tomar esta medida porque se desconocen los efectos secundarios a largo plazo. Y tienen toda la razón en esta decisión, porque la historia de las empresas farmacéuticas está llena de abusos, omisión de información y muchas otras acciones que hacen que estas empresas se parezcan más a organizaciones mafiosas. Y eso es exactamente lo que mostramos en este vídeo que aparece en pantalla. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.